Bueno, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan, estamos muy contentos, muy gozosos, como no puede ser de otra forma, ver la obediencia de estas personas que deciden dar testimonio de su fe, que han decidido seguir a Cristo y que no tienen ningún problema en confesarlo públicamente, y eso es algo maravilloso. Acerca del tema, es muy interesante cuando leía los testimonios de ellos. Ya Elena hacía referencia a esa pregunta que se le hizo, no fue exactamente así, pero es esta pregunta en el Hijo de Dios. Y luego Freddy hablaba de aquel que había sido ciego, que decía, una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. ¿Y sabéis dónde está esas dos referencias? En Juan 9. En las dos. Entonces fue como, no tengo que pensarme mucho qué es lo que vamos a estudiar esta tarde. Así que hemos leído Juan capítulo 9, algunos versículos, pues es un capítulo largo, pero acerca de lo que ellos han hecho, quiero compartir Mateo 10, 32 y 33, que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, recordando la lectura de Juan 9, había un ciego de nacimiento que se encontró con Jesús. Ahora se escucha, vale. Este ciego de nacimiento tuvo un encuentro con Jesús y pasó algo maravilloso. Pero no quiero enfocarme en toda la historia en sí, no tendríamos tiempo, pero sí quiero enfocarme en que este ciego, el que había sido ciego, fue llamado a dar cuentas, fue cuestionado. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que pasó? A ver, dinos cómo lo hizo. Así que tenemos estas tres partes, basándonos en los versículos que se han leído, vemos que los vecinos le preguntaron algunas cosas a este hombre, los fariseos, pero luego vuelve a encontrarse con Jesús y le vuelve a hacer una gran pregunta. Los vecinos que le conocían a este hombre hacen una pregunta, yo creo que bastante natural. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Ellos le conocían, pero claro, era un hombre que no veía desde nacimiento, nunca había visto. Ellos sí que lo conocían muy bien, pero al verlo normal, caminando, mirando, decían, ¿no es este? Dudaban, era normal. Pero fijaros lo que él responde, dice, yo soy. Es decir, vosotros dudáis y hay razón, es entendible que dudéis, pero él decía, sí, yo soy. ¿No es este? Sí, soy yo, el que estaba allí, el que mendigaba, soy yo. Y la gran pregunta estrella de este pasaje, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Lo que había pasado era sorprendente, maravilloso, algo que solo Dios podía hacer. Y si Él realmente era quien decía ser, que dijo yo soy, pues algo tenía que haber pasado, algo maravilloso tenía que haber pasado. Pero la respuesta es muy sencilla. Ellos preguntan cómo te fueron abiertos los ojos y él dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Sin complicaciones. ¿Cómo? Así, de esta forma. Esto es lo que pasó. Y le preguntan en el versículo 12, ¿y dónde está él? Algo maravilloso ha pasado. El texto no es muy claro en cuánta distancia había desde donde estaba Jesús con aquel hombre y Siloé, que Siloé significa enviado. Jesús lo envía a enviado, a Siloé. Pero tampoco se menciona que el ciego obedeció, creyó y obedeció. Tampoco se menciona que después hubiese estado buscando a Jesús. Es muy interesante porque Jesús pudo haberle sanado de muchas formas. Había sanado a otros ciegos de una manera distinta, pero justo a este le dice, ve y lávate. Yo te voy a sanar, pero yo quiero que tú hagas esto. Y él creyó y obedeció. La pregunta, ¿dónde está él? De los vecinos. Yo creo que
era interesante conocer a alguien así, alguien que había hecho tal cosa, ¿dónde está él? Pero el que había sido ciego tampoco se complica mucho. Su respuesta la podéis ver en el versículo 12. ¿Qué dice? No sé. Muy simple, muy práctico. ¿Dónde está él? No sé. Solo sé que me hizo esto y ahora veo. Este hombre se encontró con Jesús. Pensemos que cuando él se encuentra con Jesús no le ve. No le ve porque era ciego, pero aún con su ceguera pudo creer en Jesús y por aquella fe fue sanado. Es lo que pasó en este primer encuentro. Pero luego pasa a otro sector, el que había sido ciego. Los fariseos, sabéis, eran en parte aquellos líderes religiosos del judaísmo que conocían las Escrituras y tenían mucho recelo por Jesús. Jesús no era una persona grata para ellos y evidentemente no les gustaba que se dijesen estas cosas de Jesús. Entonces, que Jesús haya sanado a un hombre ciego de nacimiento, no. Algo tiene que estar pasando. Tenemos que encontrar la verdad, pero no puede ser cierto que esto haya pasado. Bueno, en el versículo 15, ellos le dicen, ¿cómo has recibido la vista? ¿Recordáis? Esta pregunta ya se le había hecho. Y dice, a ver, ¿cómo es que has recibido la vista? Y él tampoco se complica. Dice versículo 15, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Incluso les da menos detalles que a los vecinos. Simplemente me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Pues vosotros estáis preguntando cómo he recibido la vista. Pues así, no se enrolló, no se complicó. Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Pero ellos no creyeron ni querían creer. De hecho, como conocedores de las cosas que ellos se creían, informaron a este hombre, le dijeron que Jesús es pecador. Te informamos, te decimos que este hombre es pecador. Es decir, tú no sabes, nosotros sabemos y ya te informamos que este hombre es pecador. Pero una vez más este hombre, simple y sencillo, les dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, versículo 25. Es decir, vosotros diréis lo que quisieras. Pero yo una cosa sé y la tengo fija, la tengo firme. No necesito saber muchas cosas. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. ¿Quién le podía refutar eso? ¿Quién? Es lo que pasa con los testimonios. Podemos refutar muchas cosas. Incluso nos atrevemos a refutar la Biblia. Pero ¿cómo le puedo refutar a Freddy? Dice, antes era así y ahora mi vida ha cambiado. No se lo puedo refutar porque es lo que él ha vivido, es lo que él ha experimentado. Y todos ellos. Entonces, este es el valor del testimonio y también es el valor de este hombre que había sido ciego y ahora veía. Versículo 26, ellos le preguntan, ¿qué te hizo? No puede ser cierto, esto no puede estar pasando. Ellos querían que esto fuera una farsa. Ellos deseaban que esto fuera mentira. Sabemos, de acuerdo al relato bíblico, que ellos incluso se atrevieron a buscar a sus padres y llamarlos, decir, hombre, a ver, dinos si realmente él era ciego. Y sus padres, temerosos, porque ellos amenazaban, dijeron, mira, pregúntale a él, nosotros no queremos problemas, estoy parafraseando un poco. Pero igual, de cierta manera dijeron, ciertamente él era ciego. A lo mejor no te gusta, pero él era ciego. Pero en todo caso, pregunta a él. Y ciertamente ellos insistieron, le volvieron a llamar. Y le vuelven a hacer la misma pregunta, versículo 26. ¿Cómo te abrió los ojos? Es interesante lo que responde este hombre. Les dice, ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír. No se trata de que no os lo haya dicho, se trata de que vosotros no queréis oír. Es decir, ya os he dicho la verdad, pero vosotros no queréis recibir la verdad. ¿Y qué queréis que os diga? ¿Que ese hombre no lo hizo? Pues sí lo hizo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Que no era ciego? Pues sí era ciego. ¿Qué queréis que os diga?
Es por eso que nosotros compartimos la Escritura. ¿Qué queréis que os digamos? ¿Que esto es falso? ¿Qué queréis que os digamos? ¿Que Dios no existe? No podemos decir eso. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Si tú has visto y oído algo, dices, hombre, es que no lo puedo negar, lo he visto y lo he oído. Y es lo que nosotros hemos experimentado en Jesucristo. No podemos negar, no podemos callar. Los fariseos insistían en su plan y le decían a aquel hombre, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Despectivamente, respecto a este Jesús, no sabemos. Reconocemos a Moisés, respetamos a Moisés, pero a este hombre no sabemos de dónde sea. Pero este que había sido ciego, se había encontrado con Jesús y había cambiado su vida. Y les responde a estos hombres, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Qué os parece? Vosotros que lo sabéis todo, fariseos, que conocéis las Escrituras, que sois los maestros de la ley, hay algo que no me podéis quitar y que es maravilloso, vosotros no sabéis quién es, pero cierto estoy que este hombre me abrió los ojos y nadie puede negar eso. Y fijaros que él se estaba arriesgando, porque los fariseos no se andaban con cosas. No les temblaba la mano para intimidar, para castigar, pero este hombre no podía callar. Es que, ¿qué puedo decir? Y esta es la clave del testimonio cristiano, decir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús en mi vida? Así que este hombre pocas cosas conocía, pero conocía una muy importante. Se había encontrado con Jesús y Jesús había cambiado su vida. Bueno, ahora, después de pasar con los vecinos, con los fariseos, dice el texto bíblico, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No sé si os llamó la primera pregunta que lanzaba yo a todos ellos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es la misma pregunta que Jesús lanzó a este hombre. Versículo 35. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Así que Jesús pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús no había terminado con él, le había sanado físicamente, lo cual era evidentemente una proeza, un milagro, pero no había terminado con él. Le faltaba otra parte, le faltaba la parte más importante. ¿Cuál era esta parte más importante? La parte espiritual. Es interesante que Jesús dice, hallándole Jesús, sabiendo que había sido expulsado, le halló, le buscó y le dice esta pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es normal que aquel hombre un poco desconcertado dijera, bueno, ¿quién es? Pero él ya dice, ¿quién es para que crea en él? Una pregunta muy interesante que a veces, o que en alguna ocasión se nos fue lanzada a nosotros, como también daba testimonio Elena. Un día se me preguntó esto, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y tuvo que decir en ese momento que no. Pero llegó el momento en que Jesús ganó su corazón, llegó el momento en que Jesús la convenció, y es maravilloso cuando ella pudo decir completamente, sin ninguna duda, y es lo que nosotros también profesamos. ¿Quién es Señor para que crea en Él? ¿Qué hubieses respondido tú? Imagínate que estás en esa misma posición. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿No se hubiese pillado un poco fuera de lugar, un poco fuera de sitio? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Espera, ¿de qué hablas? Yo hace unos minutos que veo y ahora me lanzas esta pregunta. Vamos un poco más lento, ¿no? Vamos a esperarnos, después de verano quizá hablamos. Jesús había tratado con él y ahora le lanza esta pregunta directamente, sin miramientos, sin rodeos. Y Jesús responde a su pregunta, ante la pregunta que veis ahí en el inciso B. Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Es decir, parafraseando un poco, es decir, yo soy. El que habla contigo, yo soy.
Y más maravillosa es la respuesta de este hombre que dice, creo, Señor, y le adoró, que no era poca cosa. Llamarle Señor y adorarle. Este hombre había sido transformado por su encuentro con Jesús. Hermanos, de esto va el Evangelio, de encontrarnos con Jesús y de que cuando nos encontremos con Él no le rechacemos, porque nos hemos encontrado ya, porque Él ya nos ha hablado, Él ya ha dicho, hey, tú, te estoy esperando, hey, tú, estoy queriendo tratar contigo, pero muchas veces no queremos oír su voz, estamos distraídos con los ruidos del mundo y no afinamos para escuchar su voz que nos está llamando pacientemente, como también decía Elena, casi 40 años para poder escuchar esa voz. Hermanos, amigos, Jesús fue a buscar a aquel hombre que había sido ciego, pero también ha venido a buscarte a ti. Hallándole, Él quiere hallarte. Él quiere también hablar contigo y darte aquello que necesitas más. Evidentemente nosotros decimos, yo necesito trabajo, necesito salud, necesito comida, necesito casa, necesito muchas cosas. Pero Él dice, hay una cosa que necesitas más. Y la necesitas porque has pecado, porque has hecho lo malo, como tú, como yo, como todos. Porque escrito está que no hay justo ni aún uno. Entonces necesitas salvación, porque sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos separados de Dios por toda la eternidad. Y Jesús vino. Esa es la mala noticia, que hemos pecado, pero la buena noticia es que Jesús vino a buscarnos, Jesús quiere hallarnos, Jesús nos está buscando, Jesús nos está llamando y Jesús quiere que nos acerquemos a Él y pueda sanar nuestras vidas. Quiero hablar de estas 3 conclusiones. Testimonio sencillo. A veces compartir el Evangelio, reconocemos que hay gente que tiene mayor y menor facilidad, ¿no? Eso lo reconocemos. Pero es cierto que no tiene que ser algo complejo. Simplemente es qué ha hecho Jesús en tu vida, qué ha hecho Dios en tu vida. Encontrarnos con Jesús es un cambio de sentido. Iba hacia allá, me encontré con Jesús y es un cambio de sentido, una conversión, un arrepentimiento. Si te has encontrado con Jesús, estarás gozoso. Estamos gozosos, como estamos gozosos con ellos. Pero si no te has encontrado con Jesús, hoy puede ser ese día. El Señor está llamando, está tocando tu corazón. Fijaros lo que dice la Escritura, dice que a este hombre le expulsaron. Y en aquel tiempo, en aquel contexto, el que un hombre fuese expulsado de la sinagoga es casi como si se le acabara la vida. O sea, en la cuestión comunitaria, el ser expulsado es rechazado, mal visto y humanamente le iba a ir muy mal. Y es lo que pasa también cuando muchas veces decidimos seguir a Cristo. Aquí, en este contexto, en este entorno, ha habido aplausos, lo cual está muy bien. Pero no siempre seguir a Jesucristo implica aplausos. Seguir a Jesucristo muchas veces significa rechazo, significa señalamientos de familia, de amigos y en el trabajo también, ¿a que sí? Y en algunos casos, en algunos contextos también seguir a Jesucristo significa la muerte. Así que, en cierta manera, es esa acción de valentía de confesar que soy seguidor de Jesucristo. En este contexto no lo es tanto, pero evidentemente hay que hacerlo. Este hombre, a pesar de las amenazas, a pesar de los riesgos, no tuvo miedo. Él fue confrontado, él fue amenazado, él fue expulsado de la sinagoga y sin embargo este hombre no negó, no podía negar. Dijo, yo soy. Este hombre es profeta y cuando Jesús le encuentra, le dice que creyó y adoró. Se mantuvo firme en aquella cosa que él sabía. ¿Sabía cuántos textos de la Biblia sabía este hombre?
¿A cuántos seminarios había ido? ¿A cuántos campamentos había ido? Este hombre sabía una cosa y le bastó, le fue suficiente, creyó y adoró. A veces decimos, bueno, necesito saber muchas cosas, necesito estudiar muchas cosas. Sí y no, necesitas creer y adorar. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Es un sí o es un no? Y es el Espíritu Santo el que obra en nosotros para que podamos dar ese paso de fe, para que nazca la fe al escuchar la palabra de nuestro Dios. Terminamos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Te quieres encontrar con Jesús? Que no seamos como aquellos fariseos que habían recibido el testimonio de aquel hombre que les dijo, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Yo os invito a que no seáis como aquellos que no quisieron oír, escucharon el Evangelio, escucharon la voz del Señor, pero no quisieron oír. ¿Queremos ser de ese grupo? ¿Crees tú en Jesús? La pregunta va para ti. ¿Crees tú en Jesús? Olvídate del de al lado, olvídate del de enfrente, olvídate del de atrás. ¿Crees tú en Jesús? Este hombre se encontró con Jesús y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Seguramente si nos encontrara nos diría lo mismo. Y tenemos que responder. Podemos quedarnos callados, podemos decir sí, podemos decir no, pero hemos de responder. Yo os quiero compartir que dos cosas sé. Sé una más que el que había sido ciego. Una cosa que sé es que nunca te arrepentirás de seguir a Jesús. ¿Alguien de los que ha decidido seguir a Jesús se arrepiente de haberle seguido? Yo no. Y nunca, cuando realmente Jesús ha llegado a nuestras vidas, no podemos arrepentirnos. No puede ser. Pero ciertamente, así como nunca nos arrepentiremos de seguir a Jesús, es seguro que tarde que temprano nos arrepentiremos de no hacerlo. Esa cosa sé. Que te arrepentirás algún día de no haber seguido a Jesús. Y quiero decirte que si yo tengo razón, bueno, más bien, si tú tienes razón en no creer en Jesucristo, en que Dios no existe, en que todo esto no funciona, si tú tienes razón, ¿sabes qué pierdo yo? Si tú tienes razón, yo no pierdo nada. Pero te pregunto, ¿y si resulta que yo tengo razón? ¿Sabes lo que pierdes tú? Lo pierdes todo. Así que 50-50. Puede ser que yo no tenga razón, puede ser que tú tengas razón. Pero si tú tienes razón, yo no pierdo nada. Pero si yo tengo razón, si la Biblia tiene razón, si Dios tiene razón, lo habrás perdido todo. Termina Jesús diciendo, para juicio he venido yo a este mundo, decía Jesús, versículo 39, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Para esto he venido al mundo, para los que no ven, vean como aquel que había sido ciego, y los que vean sean cegados, como los fariseos. ¿En qué grupo queremos estar? ¿Quieres ser de los cegados? Yo creo que no, ¿no? Yo no. ¿Quieres ser de los que se encontraron con Jesús? Yo creo que sí. Voy a pedir que si quieres encontrarte con Jesús y Dios pone en tu corazón que este es el momento, puedas levantar tu mano. Sí, quieres encontrarte con Jesús, es un buen momento para encontrarnos con Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar por los que han levantado la mano y vamos a orar también por este tiempo. Padre Celestial, gracias por venir a buscarnos. Gracias por hallarnos. Gracias por tu paciencia. Gracias por tocar la puerta una y otra vez de muchas maneras. Gracias por esperarnos, Señor. Queremos escuchar tu voz.
Rogamos, Padre, porque tú nos salves. Rogamos porque tú, Señor, sanes tu tierra, porque tú sanes la iglesia, Señor. Por todos aquellos que se encuentran con Jesús esta tarde o se encontrarán más adelante, Señor, que tú bendigas sus vidas, que puedan seguirte a ti de cerca. Ayúdanos a acompañarles, ayúdanos, Señor, a estar allí para ayudar en todo lo que se pueda. Y, Señor, también guíanos a nosotros, porque nada somos sin ti. Bendito seas, Padre Celestial, en Jesús. Amén.